Vale, doncs com que tinc mitja hora, vaig intentar ser precís. Se'm sent bé? Ay, sí, perdón. Sí, sí, sí. Hablo en español. A ver, voy a contar media hora exacta y así no me tengo que preocupar. Vale, ya estoy on. Pues buenos días, gracias. Permitidme, no puedo dejar de hacer 30 segundos institucionales. Sabéis que yo vengo de Angar, como Matix, como mucha otra gente. Es bonito para nosotros acercarnos a BAU. BAU es un espacio vecino, pero no solo vecino en el barrio, sino es vecino en prácticas, en intereses, en complicidades, y pienso que deberíamos serlo más aún en el futuro. O sea que aunque solo fuera por eso, para mí es bonito ir viniendo a BAU de vez en cuando. Así que gracias de nuevo a Jorge y a Ramón que pensaron en Angar y nos invitaron a esta película. Entonces, lo que nosotros propusimos, aquí tenéis el título, Dualismo en el contexto de la pandemia de COVID-19, esto es lo que propusimos inicialmente como marco de trabajo con Carolina Jiménez. Carol no ha venido hoy porque se va a Madrid a trabajar en un proyecto del que a lo mejor luego os contaré. Entonces lo que voy a hacer estamos como en familia, ¿no? Estamos entre gente cómplice. Voy a hacer un paseo bastante informal por el campo de juego que hemos delimitado junto con Carolina Jiménez, junto con Carol, para ir pensando sobre esto muy al pie, muy al día a día de cosas que ocurren en Angar, cosas de las que tenemos el privilegio, la oportunidad de ver muy en el día a día en Angar, entre otras cosas, el proyecto de Matix, de Citlali y de Nuria, que interpela bastante directamente algunas cosas que diremos. De todo el marco que nos hemos dibujado, estamos en la que podríamos llamar una primera fase, ¿no? La interfaz como correspondencia. Ese es el punto en el que estamos. Del dualismo en el contexto de la pandemia de COVID-19, la interfaz como correspondencia es el punto en el que estamos ahora. Claro, recuerdo las discusiones al principio, cuando dijimos dualismo, recuerdo que Carol era muy reacia, porque el dualismo es un concepto del que descreemos profundamente. Entonces, pronto, la idea es superar el dualismo, ¿sí? Idea que, como sabemos, es propuesta de Deleuze. Y sabemos que el proyecto de superar el dualismo de Deleuze es heredero directo del proyecto de invertir el platonismo de Nietzsche. ¿Sí? El proyecto de invertir el platonismo es todavía más radical que el de superar el dualismo. Invertir el platonismo, ¿no? Nietzsche dice, todo es apariencia, ¿no? Solo existe la apariencia, todo es apariencia. Ese es el marco, ¿no? Evidentemente es un marco filosófico muy complejo. En el contexto de la pandemia nos vino esta preocupación por lo que nos parecía una imposición del avatar. La imposición de los medios digitales nos ha traído una imposición de nuestros avatares. Evidentemente el ejemplo más cotidiano y claro es el de la videollamada, ¿no? Que ha sido el sistema unánime de comunicación. La videollamada te impone tu presencia en tanto que avatar, tanto si quieres como no. Pero no solo en la videollamada, es decir, el sistema de la máscara es un sistema de avatar en la medida en la que, cuando yo uso la tecnología de la máscara, que aquí hay gente que sabe mucho de moda, ¿no? Es una tecnología mucho más sofisticada de lo que pensamos. Es muy interesante la discusión de lo que la máscara deja y no deja pasar, las sustancias de mi cuerpo que... En fin, hay toda una parte que a mí me interesa menos, pero que creo que es importante, que me da incluso un poquito de cosa, ¿no? Que es esta cosa de la ropa que tapa orificios del cuerpo, ¿no? Yo no sé si os pasa, yo no puedo dejar de ver como que llevamos ropa interior en la cara, ¿no? Y que una ropa interior que incluso a veces remite pues, a los pañales, a las compresas. Yo a veces
no puedo dejar de tener esas imágenes cuando veo en el metro. La tecnología máscara me construye en tanto que avatar, aunque solo fuera porque disocia la voz del movimiento de mi boca y de la expresión, ¿no? Entonces, establece un código nuevo de comunicación, que eso es lo que es un avatar, en el que a lo mejor los ojos toman otro papel, la boca es descartada, la nariz, la gestualidad, etc., ¿no? Es el tipo de cosas que nos han interesado. Lo que pasa es que no hemos llegado al avatar, o para decirlo mejor, hemos querido, y por eso tenemos debajo a Haraway, hemos querido sustituir o equiparar el avatar al cyborg. ¿Por qué? Para superar el dualismo del avatar. El avatar es muy claramente tu otro yo, o está claramente representado como tú, esa imagen que te representa en otro espacio, ¿no? Hay una imagen especular con el avatar. En cambio, el cyborg está conectado. Nosotros, el primer gesto que hemos intentado es relacionarnos con el avatar como cyborg. En el cyborg, la parte mecánica y la parte humana están en contacto, están unidas, se tocan. Entonces, ese primer gesto para nosotros nos sirve para intentar establecer un contacto entre nosotros y nuestro avatar. Un contacto en sentido literal, en sentido de tacto, y en sentido operativo, en sentido de poder comunicarnos con el avatar y con el otro, y poder operar con el avatar y con el otro. Y enseguida nos dimos cuenta, y de ahí que entre el avatar y el cyborg, el sistema de conexión era una interfaz. Ese es el dibujito. Avatar, me estáis viendo, ¿verdad? Es muy grande. Avatar, interfaz, cyborg, ese es el dibujito que el campo de juego que nos hemos dibujado para perder el tiempo las tardes en Hangar, cuando deberíamos estar haciendo otras cosas más importantes. En la oficina de Hangar, ¿no? Que es donde se supone que no se investiga, nosotros investigamos en la oficina. Y ahora estamos aquí, en la interfaz y en el cyborg, y tenemos la esperanza de llegar a una transformación de la idea de avatar, a la que todavía no hemos llegado. La idea más importante es que estamos reivindicando, y ahora me extenderé en ello, la idea de interfaz como punto de contacto, el interfaz como tacto. Y pensamos, de nuevo, la pandemia como síntoma de cosas que ya existían antes. La pandemia no es nueva, claro que no es nueva, no solo no es lenta, sino que nos hemos fijado en gestos increíblemente extraños, como el de tocarse el codo, ¿no? Que ahora parece que se ha convertido en este gesto más guay de tocarse con el puño, ¿no? Y es muy interesante, es como tocarse con el codo es la mínima cantidad de contacto necesaria para poder decir que nos hemos tocado, ¿no? Es como, pero ¿por qué es necesario decir que nos hemos tocado, ¿no? Y nosotros ahí identificamos una necesidad del establecimiento del tacto, del contacto, y pensamos que la interfaz puede ser una instancia de contacto. Estamos diciendo que ¿cómo podemos convertir la interfaz pantalla en una instancia de contacto? Nos estamos preguntando eso, ¿eh? Y creemos que tenemos ahí unos campos de trabajo, unas exploraciones. Vamos a leer a Donna Haraway, que es mucho más interesante que escucharme a mí. Aunque me vais a escuchar a mí leer a Donna Haraway. Esto es un texto antiguo, ¿eh? Hemos reivindicado, hemos vuelto al Cyborg Manifesto del 85, sabéis que luego hay otra versión del 91. Vamos a leer a Haraway, os lo voy a leer en voz alta, no os preocupéis, es un texto mega conocido, no os preocupéis por entenderlo, dejaros perder por el enlace del sonido con el sentido, ¿eh? Si se pierde el sentido, agarraros del sonido. Vamos a leer a Donna Haraway. By the late 20th century, our time, fijaros, a finales del siglo XXI, nosotros estamos del siglo XX, estamos ahora ya a finales del primer cuarto del siglo XXI. By the late 20th century, escuchad mi inglés macarrónico, el sonido es importante en esto. By the late 20th century, our time, a mythic time, we are all chimeras, theorized and fabricated hybrids of machine and organism, in short, cyborgs. Somos cyborgs. Es obvio, pero es importante todavía seguir diciéndolo porque todavía tenemos extrañeza en relación a ello. The cyborg is our ontology. It gives us our politics. The cyborg is a condensed image of both imagination and material reality. The two joined centers structuring any possibility of historical transformation. Esto es importante para nosotros, ¿eh?
condensed image of both imagination and material reality. Es decir, nosotros vamos a reivindicar la interfaz como mecanismo conceptual, mecanismo físico y mecanismo tecnológico a la vez, sin establecer esta distinción, porque somos cyborgs. In the traditions of Western science and politics, the tradition of racist, male-dominant capitalism, the tradition of progress, the tradition of the appropriation of nature as source for the production of culture, the tradition of reproduction of the self from the reflection of the others, esto resuena con el avatar, the relation between organism and machine has been a border war. Esto es lo interesante, es una guerra de fronteras. The relation between organism and machine has been a border war. The stakes in the border war have been the territories of production, reproduction, and imagination. This essay is an argument, aquí es la maravilla de Haraway, this essay is an argument for pleasure in the confusion of boundaries and for responsibility in their construction. Esto es el juego que quisiéramos hacer. An argument for pleasure, el placer en la confusión, en los límites y en la responsabilidad de su construcción. ¿Vale? Ese es el campo de juego. Hay otro aspecto importante de mirar el avatar como cyborg, que es, y esto lo dice Haraway más adelante, las conexiones, el cyborg nos tira, ahora podríamos leer todo el Cyborg Manifiesto, que no es tan largo. Hay un aspecto muy importante en lo que dice Haraway, y es que el cyborg es un mecanismo que no distingue lo privado de lo público. Es un mecanismo en el que, es un sistema en el que dentro y fuera no se distinguen claramente. Esta es una primera contribución súper importante, si volvemos aquí, avatar, interfaz, cyborg. Esta es una primera aportación súper importante, que es, vamos a estudiar las conexiones entre las partes, los órganos del cyborg, veremos que son de la misma naturaleza que las conexiones del cyborg con el mundo exterior. Esto es extremadamente importante porque nos separa el par sujeto avatar de ser una unidad con sentido. ¿Sí? Esto va a ser fundamental y es una parte muy importante del juego. Vamos a interface. Voy a leeros ahora estoy en el Ecuador, vamos bien. Voy a leeros una definición súper complicada de interface, la de Brandon Hugway, pero que es importante. De nuevo, os convoco al juego de la mezcla del sonido y el sentido. Esto es casi imposible de entender leído a la primera vez, salvo que todos sabéis lo que es una interface. ¿Sí? Y de nuevo, convoquemos mi inglés macarrónico, mi inglés impropio, como algo que a través del sonido también contribuye al sentido de lo que estamos intentando comprender. Es muy importante esta definición de interface. A ver si entendéis algo. A preliminary definition of interface might then be as follows. The interface is a form of relation that obtains between two or more distinct entities, conditions, or states, such that it only comes into being as these distinct entities enter into an active relation with one another, such that it actively maintains, policies, and draws on the separation that renders these entities as distinct at the same time as it selectively allows a transmission of communication of words or information from one entity to the other, and such that its overall activity brings about the production of a unified condition or system that is mutually defined through the regulated and specified interrelations of these distinct entities. ¿Se entiende bien o suena bien? ¿No? Or again, the interface, todavía se explaya más. The interface is that form of relation which is defined by the simultaneity and inseparability of its processes of separation and augmentation, of maintaining distinction while at the same time eliding it in the production of a mutualism that may be viewed as an entity in its own right, with its own characteristics and behaviors that cannot be reduced to those of its constituent element.
No estoy de cachondeo, nosotros hemos estudiado esta definición y operamos en base a ella. Pero es una definición un tanto disfuncional en el sentido de que es un tanto prolija y pormenorizada y pesada. Entonces nosotros os vamos a proponer otra más ligera y más metafórica y más eficaz, que es la interfaz es... ¿Podemos recuperar el verbo ser, por favor? Podemos no decir, puede ser definida en tanto que funciona... O sea, pues, no significa nada el verbo ser, es solo un verbo. La interfaz es, no pretendemos establecer ninguna ontología, la membrana que separa y a la vez pone en contacto dos sustancias, no sabemos decir sustancias, medios, materias, distintas o heterogéneas. ¿Vale? La interfaz es la membrana que separa y a la vez pone en contacto dos sustancias distintas. Esta definición la hemos copiado de las ciencias que trabajan con la materia, de la física y estas cosas. Y no la proponemos como alternativa a la intricada pero necesaria definición de Branden-Hockway, sino como una especie de resumen. Pensamos que una definición tiene que ser eficaz, tiene que ser confortable, tiene que ser sintética. Y también lo convocamos porque, claro, esto nos obliga a comprender membrana, a comprender sustancia y a comprender contacto de una manera muy genérica, muy metafórica, porque, volvamos a Haraway, bla, 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 the condense. The cyborg is a condensed image of both imagination and material reality. Siempre operamos aquí. ¿Sí? Entonces, tenemos que entender membrana en sentido físico y metafórico, tenemos que entender sustancia y materia en sentido físico y metafórico. Y es útil cuando pensamos, por ejemplo, en la pantalla como interfaz, pensarla como membrana. Y cuando pensamos en el establecimiento de sentido entre dos personas que están alejadas y que están comunicándose, entender a esas personas como sustancia. ¿Sí? Estamos intentando operar con esta idea de interfaz como membrana. Y también es útil si queremos reivindicar la interfaz como espacio de contacto, también reconocer en un sentido muy literal, en un sentido muy directo, membranas como interfaces. Por ejemplo, la planta del pie como interfaz entre el cuerpo y el planeta Tierra. La planta del pie o la suela del zapato o el calcetín. Y aquí la bicicleta como... Esto es interesantísimo pensarlo así, ¿no? Los que vamos en bici por los sitios. La bicicleta como interfaz entre mi cuerpo, el desplazamiento y el suelo, este tipo de cosas. Estamos pensando en esas cosas. El siguiente texto que ponía aquí, otra cita del Cyborg Manifesto de Haraway, era importante, por lo que ya he subrayado antes, la idea de que el cyborg conecta las piezas pero sin producir una unidad. Esto es importantísimo. The cyborg is a creature of post-gender world. It has no track with bisexuality, pre-Oedipal symbiosis, unalienated labor, or other seductions to organic wholeness through a final aprioration of all the powers of the parts into a higher unity. Reivindicar el avatar como cyborg es reivindicar la coordinación, el establecimiento de un sistema del sujeto con su avatar, pero ese avatar, ese sistema de comunicación y de sentido y de funcionamiento no es una unidad, no es una unidad, no es un ecosistema en sí mismo. The relations for forming wholes from parts, including those of polarity and hierarchical domination, are at issue in the cyborg world. Están en cuestión, forman parte de la conversación. Y en otro momento maravilloso dice, el cyborg no es en absoluto inocente. No es en absoluto inocente. Por eso el cyborg no puede construir unidades, porque la unidad, como nos enseñan muy bien, yo qué sé, los nacionalistas, por ejemplo, es una forma de la ignorancia o como mínimo de la inocencia, ¿no? Es decir, el cyborg es absolutamente no inocente, absolutamente consciente de todo lo que ocurre y en esa medida es monstruoso. El último aspecto, y con esto ya lo habré puesto sobre la mesa y estaré tranquilo y podré dejar correr el tiempo pues hablando con vosotros así sin estresarme.
es la gestión de la complejidad. ¿Qué quiero decir con esto? Vuelvo arriba. Quiero decir, la interfaz es una interfaz codificada, esto lo sabemos, ¿verdad? Es decir, la interfaz no es solo membrana, codificada. No es solo membrana, sino que es una membrana que en virtud del tacto, establece un sistema, un protocolo de comunicación o de coordinación. Por eso hemos dicho la interfaz como correspondencia, ¿sí? Con el tacto comunicas, empujas, afectas, vibras. Y de nuevo, tacto en el sentido más amplio posible. La codificación de la interfaz es fascinante, es muy importante. Puede ser entendida como código informático, claro que sí, pero puede ser entendida también como aquel protocolo compartido que establece sentido en la comunicación. Es la idea de qué está pasando al otro lado de la membrana. Hemos pensado mucho en el código, hemos trabajado con código informático, pero no solamente. Y al final ahí es algo que os comparto así, pero que evidentemente tendrá que ser explorado mucho más allá de estos primeros comentarios. Hemos hecho el esfuerzo de identificar cómo nos podemos relacionar con la complejidad una vez que operamos en un sistema coordinado, coherente, funcionante, pero no unitario. No unitario y por lo tanto no cerrado. Y nos encontramos en el que la interfaz como tacto, por ejemplo, la interfaz como acción, la capacidad que te da de intervenir en el sistema, puede compensar el margen de no comprensión que tienes. Es decir, la manera de operar con la interfaz es un equilibrio entre la comprensión y la intervención. Es decir, tengo agencia y tengo conocimiento, pero en la medida en que el conocimiento flaquea, la agencia te asiste. Es decir, vamos a reivindicar, estamos reivindicando en este proceso que compartimos con todos vosotros, la interfaz como un sistema de correspondencia y de corresponsabilidad en el que tú puedes tener acción a pesar de que no tengas la total comprensión de lo que está ocurriendo. Y esto lo queremos poner sobre la mesa porque se tiende, sobre todo en los sistemas de código abierto, que como sabéis en Hangar reivindicamos fuertemente, se tiende a identificar el conocimiento del código con la total dilucidación del sistema. Y esto no es así. Todas las personas que operan con código saben que hay esa sorpresa de, hostia, funciona. Nunca sabes exactamente por qué funciona un algoritmo. De la misma manera que nunca sabes exactamente por qué no funciona. Es decir, te relacionas con el código de tu interfaz operativamente y no solo por la vía de la comprensión. Entonces, ya está, con esto os lo cuento todo y luego os pongo música o hablamos de otras cosas. La interfaz como correspondencia quiere decir, estamos intentando investigar en estos sistemas digitales, pero también en los sistemas de contacto, en los sistemas de tela, cómo la interfaz te conecta como agente responsable, como agente corresponsable, como la correspondencia. El siguiente capítulo, la segunda parte, será pasar de la correspondencia a la corresponsabilidad, ¿no? Esa es la habilidad de corresponder. Y cómo esto pone a la gente en algo que nos parece muy, 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 muy importante, que es establecer una relación responsable con la complejidad. La pandemia es un sistema que nos ha sobrepasado por su complejidad, ¿no? Y con el que nos relacionamos mediante la estadística, ¿no? Es muy interesante cómo en las noticias los analistas de datos, que con supercomputación, con algoritmos que básicamente funcionan por la fuerza bruta, intentan decirnos, bueno, esta ola durará, esta ola. Es muy interesante cómo nos relacionamos estadísticamente con la complejidad Pero nosotros reivindicamos otros modos de relacionarnos con la complejidad, que sería un modo holístico. Es decir, me relaciono con la complejidad porque puedo operar, porque tengo agencia, a pesar de que no la comprendo plenamente. Y ni el código ni la operatividad de la interfaz me dan pleno conocimiento, pero sí me dan corresponsabilidad, es decir, capacidad de intervención. No puedo no leer a Antti Greie, porque hay otra capa con la que estamos trabajando y nos estamos divirtiendo muchísimo, que es, si somos cyborgs, no podemos quedarnos restringidos a los lenguajes humanos.
ni podemos restringir, ni podemos dar por buena la validez entre los lenguajes humanos y los lenguajes humano-máquina. Sabemos, porque usamos traductores, porque usamos text-to-speech, porque usamos voice recognition, que los lenguajes, el inglés es tan bien pronunciado que os he ofrecido, el español, más o menos de Barcelona, que os estoy... sabemos que estos idiomas son también idiomas de comunicación humano-máquina. Y sabemos que el código, un bonito código, a Carol y a mí nos gusta mucho el tecno. Y tenemos escrito aquí una pequeña, la mínimo tecno necesario como para que te puedas empezar a bailar. Sabemos que este código es también un sistema de comunicación entre humanos y que no necesito hacerlo sonar para que otros humanos puedan leerlo. Y esto vino en nuestras investigaciones sobre el sonido, en este libro importantísimo de Tara Rogers, que parece Pink Noises, que parece un libro de entrevistas, pero no lo es. Bueno, o son entrevistas realmente muy bien hechas. Una de las entrevistas de Tara Rogers es a Antti Gray y a AGF. Y AGF dice, de nuevo, dejaros llevar por la interrelación del sonido y el sentido. Si no me entendéis, me escucháis, y en el escuchar entenderéis algo. When I was working with the Scottish composer Craig Armstrong, he gave me a very emotional orchestral piece to sing on. And everything I would sing emotionally would sound like Björk, or so over-emotional that I felt I need to do something which balances the beauty. Tiene el coraje de hablar de beauty. So I read HTML code into the orchestral composition and broke the code a few times into poetry. It turned out very strong. So I discovered the beauty of code on music and poetry. No sé si conocéis la pieza de Antti Gray, es fabuloso. Ahí, y ya voy acabando, nos hemos puesto, si Antti Gray, si AGF nos propone el código como texto poético, nos hemos estado divirtiendo con Carol, y no os preocupéis que no os voy a leer las investigaciones filosóficas de Wittgenstein, aunque están ahí. Texto fabuloso, absolutamente maravilloso, absolutamente uncool. O sea, ¿cómo se puede ser tan uncool como traer Wittgenstein a Bau? Negaré que lo he hecho, pero es maravilloso de leer las investigaciones, ¿no? Wittgenstein era un señor que se ponía violento con los niños, ¿no? Austríaco, puede haber un aristócrata austríaco que no tenía paciencia con los niños, era un monstruo, ¿no? Pero este texto es maravilloso. Nos hemos estado entreteniendo, divirtiendo, intentando relacionarnos con el texto escrito en tanto que código, en tanto que interfaz entre el sonido y el sentido. Y el resultado es maravilloso, es muy divertido. Lo que pasa es que nos aboca, si somos honestos, creo que ni Carol ni yo somos tan irresponsables como para pensarnos que vamos a hacer filosofía del lenguaje, porque nos aboca a una relectura de Roland Barthes, de Foucault, que no, creo que no vamos a hacer, ¿no? Pero hemos aprendido mucho haciendo ejercicios sobre qué significa leer en voz alta, un texto escrito, y cómo funciona el texto escrito en tanto que interfaz entre sonido y sentido. Yo creo que esto lo abandonaremos aquí, porque es lo que os digo, o sea, congrega a construcciones filosóficas tan brutales que ahora no vamos aquí nosotros desde una posición hacker, tecnológica y artística a decir nada, o a lo mejor sí, ya lo veremos. Y ya está. Y al final, esto, ¿no? Voy a ver si lo puedo hacer sonar en este minuto. Nos gusta mucho el tecno. Y el tecno es importante. Si vais a Madrid, Carol no está aquí hoy porque tiene debería decir Carolina Jiménez, no está aquí porque han hecho este proyecto en la Casa Encendida con Sonia Fernández Pan sobre tecno. Yo no lo he podido ver aún, pero es fabuloso. Si vais a Madrid las próximas semanas, no faltéis. Voy a intentar abrir Super Collider, a ver qué pasa. Y vamos a intentar, nos ponemos tecno para pensar. A ver, vamos a ver si lo hacemos sonar. Vamos a bootear el server. Funciona. Vamos a ver qué pasa, voy a pegar el código aquí. $40 segundos.
Vale, se pega bien, pero no bonito. Vamos a ponerlo bonito. Es importante intentar bien. ¿Le doy? ¿Estamos sonando? Espera. Estamos sonando. Nos falta... Vais a ver, ya que no lo oís, nos falta un subwoofer. ¿Veis el bombo? Está ahí. ¿Veis este beat? Este beat de aquí, este pink noise, evidentemente homenaje a Tara Rogers, y este beat está sonando 2 veces por segundo, aunque no lo estáis oyendo, ¿eh? Sustituimos el sentido por el sonido, ¿vale? Si lo podemos subir un poco, 40 es muy grave. ¿Qué pongo? 60, los que sabéis de música. No lo oís, ¿verdad? 80. No se oye. Hay un subwoofer, Bueno, ahí lo dejo. Lo que hemos hecho con esto, no lo pongo porque sí, es porque no hace falta saber Super Collider, no hace falta entender esto para jugar con esto. Es decir, esto es el equivalente digital de un piano, en el que tú puedes tener una relación táctil con el sonido. Táctil por la vía del sentido. Entonces, Carol no escribe Super Collider, pero ella puede mover todos los parámetros hasta que ella, que sabe un huevo de tecno, puede ajustarlo, y siempre me dice que yo no sé bastante, pero yo sé escribir esto, ¿no? Entonces, es un caso muy concreto, ahí lo paro, porque es horrible sin el bajo. Es un caso muy concreto en el que puedes relacionarte operativamente con una cosa que no comprendes del todo. La comprendes en la medida suficiente en la que puedes actuar. Vale, y hasta aquí, que me he pasado un poco. Muchas gracias. Perdonad, que cierro la máquina y me la llevo. ¿Una pregunta? ¿Tenéis algo? Bueno, muy rápidamente, después también me ha pedido también. Yo creo que aquí hay cuando estuvimos trabajando el Interface Manifesto, precisamente en Hangar y aquí en BAU, en el Congreso de Interface Politics, creo que una de las cosas más importantes que realmente subrayamos entre todos que estábamos allí es que el interfaz realmente puede ser definido como un sistema de comunicación entre lenguajes disímiles, sobre todo dedicado a acelerar el rendimiento de trabajo, especialmente el rendimiento de trabajo. Entonces, cuando tú planteas esta relación entre avatar, cyborg y membrana, ¿no? En el fondo yo creo que cuando hemos estado confinadas o cuando hemos estado, bueno, todos pegados ahí en la pantalla, que no es nuevo, que ya venía y que seguramente esto se va a acelerar, en el fondo precisamente viene a demostrar hasta qué punto, ¿no? Muchas veces tenemos que enfocar la cuestión casi en términos de realismo materialista. Es decir, el interfaz sirve para que simplemente acelerar enormemente el rendimiento de trabajo, y el mejor ejemplo es el cyborg, que tú mismo pones. ¿Qué es un cyborg? Un cyborg es un organismo cibernético, o sea, biotecno, que finalmente lo que está ahí para acelerar un proceso determinado, bien sea que me falta un brazo y tengo que sustituirlo por un elemento tecno, o bien sea una máquina determinada. Lo digo porque me parece interesante esa perspectiva y de alguna manera veo algo implícita, ¿no?, en lo que estás contando. Sí, yo creo que hay algo interesante, que es llegar a conocer la interfaz o relacionarte con ella de manera operativa, te permite salir de la lógica del funcionamiento. Esto es muy interesante, es decir, lo interesante no es que la interfaz funcione. Lo interesante es saber por qué funciona o cómo funciona. Y esto es algo, por ejemplo, ¿no? Cae WhatsApp durante 6 horas. Y no hacemos nada, no tenemos agencia, o hacemos chistes, ¿no? Chistes, memes, ¿no? Qué interesante, ¿no? Como ayer, ¿no? Había yo me lo perdí porque tenía otra cosa, ¿no? Pero tú me hablabas, Jorge, de esta, ¿no? Actuar como títeres, ¿no? Entonces, cae WhatsApp, tothom callat, no hay nada que hacer, no hay agencia, ¿no? En Hangar nos cae el server cada media hora porque nuestro server es un auténtico Frankenstein.
Pero da igual, es decir, WhatsApp tampoco funciona, da igual que funcione. Lo interesante es qué significa que funcione y si tienes agencia. Entonces, ahí te puedes salir de la eficiencia del cyborg y de la eficiencia de la interfaz. No, no, si es que esto no va de eficiencia, va de capacidad de acción. Va de capacidad de acción. Entonces, ahí hay un proceso de emancipación, de dilucidación, de explicitación de los mecanismos de comunicación y de funcionamiento que te dan a ti capacidad de cuestionarlos, ralentizarlos, desactivarlos o relacionarte con ellos de manera, diríamos, de tú a tú, como mínimo. Eso es fundamental, salir de la lógica de la eficiencia. Yo te quería decir algo sobre esta cuestión que creo que tiene mucho que ver. O sea, y si interpretamos la interfaz como medio en el sentido ontológico del término, o sea, como algo que se pone en el medio y justamente porque se pone en el medio posibilita y limita, ¿no? O sea, yo creo que hay un concepto muy guay en ese sentido que es justamente el concepto de agenciamiento de Deleuze y Guattari, ¿no? Cuando ellos dicen algo dispone de cierta manera algo que le llega como un flujo, como un input, ¿no? Y justamente al disponerlo de cierta manera produce efectos, ¿no? Sí. Produce efectos, posibilita y limita a la vez, ¿no? Sí. Abre campos de posibilidades y las limita. Entonces, claro, esto nos hace pensar también, digamos, a la interfaz como ontología. Sí. Y sobre lo que estabas apuntando justamente tú, contestando a Jorge, hay una muy guay, o sea, una imagen muy guay que se inventa Paul Virilio, justamente cuando habla de la tecnología, que habla del accidente integral, ¿no? Dice, cuando yo invento una tecnología, invento también el accidente de esta tecnología. Sí. Cuando invento el barco, estoy inventando también el naufragio, ¿no? Sí. Estoy inventando, cuando invento el hecho de que estamos conectados con Wi-Fi, invento la caída del Wi-Fi, ¿no? La malfunción, sí. Sí, lo del medio es interesantísimo. Nosotros hemos intentado pensarlo como operativamente como el estar en medio. Y mira, me voy a dar el lujo de citar a un doctorando nuestro de aquí de BAU, a Carlos Anselmo, que hace el doctorado aquí con vosotros en BAU y que tenemos la suerte de codirigir juntamente con Lua. Y el otro día hablábamos porque él está actualizando la idea del medio es el mensaje, que es la idea, ¿no?, que nosotros que ya somos mayores podemos pensar. Y él está proponiendo, dice, no, la interacción es el mensaje. Y digo, ¿en qué sentido? En el sentido de ya no solo es el medio, sino que es la responsabilidad / corresponsabilidad que estar en el medio te transfiere. Y por eso, ¿no? Y tú hablas de ontología y, de nuevo, Haraway, ya lo sé, es un texto del 85, pero es que lo siento, a mí me sigue interpelando. Haraway dice, no, nuestra ontología es una ontología cyborg, es decir, una ontología sin unidad. Entonces, es un medio, pero es un medio en correspondencia, es un medio en diálogo, es un medio en interacción. Creo que ahí hay una actualización que personas más jóvenes que nosotros, que están haciendo ahora tesis, que ya son más pertinentes y más interesantes que las nuestras, ¿no?, están proponiendo, ¿no? Para eso, no sé, para eso es la universidad, ¿no? Para aprender de tus alumnos, evidentemente, ¿no? Ellos pagan la matrícula para medrar en la vida, ¿no? Y tú les das clases para aprender de ellos, ¿no? Es muy interesante el tema del medio y de cómo hay que irlo actualizando sin caer en la dialéctica, ¿no? Pero yendo a la interacción. Es un tema pero son temas filosóficamente muy grandes y con los que ahora mismo se dibuja un campo en el que evidentemente tendremos que ir delimitando para poder hacer contribuciones positivas, ¿no? Muchas gracias. Gracias.